tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es ya sábado 8 de noviembre y aquí estamos para contarles de nuevo un poco lo que ha dado de sí la semana en materia económica, sí, para todos, de andar por casa. Y hay un dato que ha revelado un informe del Instituto Juan de Mariana que es revelador de cuál es la situación en este momento de los salarios en España. Y de, como dice uno que tengo aquí al lado y alguno de otro, ya no es que seamos pobres, es que estamos tiesos, señores, tiesos. Somos un país de tiesos, porque fíjense que ahora mismo el salario más habitual supera solo un 3% al salario mínimo interprofesional. ¿Y qué quiere hacer la señora Yolanda Díaz, puesto que no le sale ni la reducción de jornada, ni le va a salir lo de los becarios, que más que la ley del becario debía ser cómo me cargo, la ley para cargarse al becario, que sería mucho más exacto? Como tampoco le va a salir, si es que Jun cumple su amenaza, pues que ha dicho, pues voy a pegarle un subidón al SMI, porque claro, tiene que hacer cosas que llamen la atención. Y bueno, pues vamos a hablar de los efectos que tiene hacer esas subidas extraordinarias al SMI, y al que los sueldos, perdonen, también le está afectando, porque ya te suben el sueldo y te da igual, porque entre la Seguridad Social y Hacienda te lo trincan toda la subida y más. Bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de cómo Bruselas esta semana ha dado signos de ser débil, no, lo siguiente. O sea, ya no importa que no le mandes el plan presupuestario, ¿no? Que España, por ejemplo, lleva 2 años. Dice que va a ser un poquito más laxo porque, claro, pobrecillos los gobiernos, que es que tienen mucho curro, no sé lo que debe pensar. Y otro es que, por supuesto, con los fondos europeos, España está ahora mismo a 300 y pico hitos y 20 leyes de no recibir ni un puñetero duro más. No sé si esto es bueno o malo, después lo analizaremos. A lo mejor es bueno porque, total, para que no llegue a la economía real y se lo gasten en otras cosas, igual es mejor que no nos lo manden, porque ya una gran parte de este dinero son préstamos. No son a fondo perdido. Así que bueno, vamos con todo esto y mucho más, porque así tenemos más tiempo para comentar todo. Bueno, me acompaña Susana Burgos. Muy buenas, Susana. Muy buenas, hola a todos. Manuel Llamas, ¿Qué tal, que Carmen? sigue fresco como si fuera por la mañana. Y el primer tema que os quería poner encima de la mesa es este informe de Juan de Mariana sobre el salario mínimo. Es, como digo, el salario más habitual supera solo un 3% al salario mínimo, pero el sueldo más común, fíjense, era 18.000 euros en 2018. ¿Saben cuánto es en 2023, que es el último dato que hay descontando la inflación? 13.800. Es decir, que vamos, como ven, como un cohete. Vamos, es que la moto ya se nos ha quedado corta, ahora es el cohete y los mejores del mundo mundial. No era del mundo mundial o algo así dijo, ya no sé si dijo del planeta o del mundo. Conjunción planetaria. O de dónde. Eso fue ley de Pajín y ha habido otros que han reeditado la conjunción. Sí, sí. Otro dato que es interesante, que os dejo también encima de la mesa, es que en 42 provincias el salario mínimo ya supera el 60% del sueldo medio. No decía que el SMI ya era para conseguir. Pues si ya en 42 provincias ya lo has conseguido, pues supongo yo que a lo mejor no habría que subir más el salario mínimo, no sé. Pues por desgracia todo apunta a que va a seguir subiendo y la gente no es consciente, mucha gente no es consciente de que la subida del salario mínimo acaba perjudicando precisamente a los más vulnerables. Yo, cuando hablamos del salario mínimo, siempre pongo el mismo ejemplo, que aunque pueda parecer un poco burdo, creo que ejemplifica a la perfección cuál es el efecto nefasto de la subida del salario mínimo. El sueldo, el salario, es un precio, es como cualquier otro precio, y cuando se interviene, cuando en lugar de que lo determine el mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda, lo determina un político en un despacho, acaba siempre mal. Pero esto no lo digo yo, lo dice la historia. 4.000 años de historia de intervención de precios que siempre han causado problemas enormes. Bueno, en el caso de los sueldos, con el salario mínimo, no es diferente. ¿Y el ejemplo cuál es? El ejemplo es, si tan bueno es subir el salario mínimo, ¿por qué Yolanda Díaz se conforma con subirlo un 2-3% y dejarlo 1.200 y pico euros? ¿Por qué no lo sube a 5.000 euros al mes? O a 10.000, ¿no? Claro. Si
Si nuestro Si está salario va a inocuo. depender... Sí, buenísimo. Claro, si va a Claro, y depender... no tiene efectos perniciosos sobre la economía, ¿verdad? Pues Pero venga. ¿por qué no? Si nuestro sueldo, el sueldo de todos los españoles va a depender de la voluntad de Yolanda Díaz es muy mala. Es muy tacaña. Es muy porque Queremos tacaña. más dinero, queremos más nos dinero. podría- Crece de los árboles, pues que recoja más cosecha. Nos Es podría tremendo, es convertir en millonarios hoy mismo si así lo decidiera. Bueno, es evidente que no lo hace porque si sube el salario mínimo a 5.000 euros al mes, menos del 1% de los trabajadores españoles cobra esa cantidad. Y eso significa que el resto, el 99% de los españoles que trabajan, se van a la calle directamente porque sus empresas quiebran o se van a la economía sumergida. Es decir, yo trabajo en negro y punto. Bien, pues esto es lo que se ha venido haciendo bajo el gobierno Sánchez de los últimos años. En el informe del Instituto Juan de Mariana que acabamos de publicar, reflejamos cómo el salario mínimo ha subido en términos reales, descontando la inflación, cerca de un 30% desde el año 2018, pero como bien comentas, Carmen, el sueldo, lejos de crecer, ha decrecido en términos reales. ¿Por qué? Por el efecto de la inflación. Ha habido mucha inflación estos años y, por lo tanto, nuestro poder adquisitivo se ha visto mermado. Es Y decir, ojo las subidas de la seguridad social. de los impuestos, claro, cotizaciones sociales e IRPF. Consecuencia, y este es el dato. El salario modal, el más común, el que más frecuente, el que cobra el mayor número de personas no en confundir España. con el salario medio, Claro. que hay algún medio de comunicación que se ha hecho Confunde eco modal del y medio. Instituto de Juan de Mariana y que esa lección básica de economía la perdió. Es el salario estadística elemental se la perdió. más pero El bueno. salario modal, el más común, el más frecuente, Eso el que es. cobra mayor moda, número de gente, eso. que son unos 14.000 euros al año en términos reales, insisto, pues es muy similar, por no decir prácticamente idéntico, al salario mínimo. Entonces, No, y lo peor es que en 2018 eran 18.000. bueno, claro, es que... O sea que Con una diferencia ha de caído. 8.000 euros, claro, Sí, sí. claro. Es tremendo. O sea, cuando Pedro Sánchez llega a la Moncloa, el salario mínimo estaba alrededor de los 10.000 euros anuales, el salario medio en 18.000 y ahora es que es prácticamente lo mismo, lo que estamos hablando. Yo primero, antes de nada, y aprovechando que está aquí Manuel Llamas, os doy la enhorabuena porque yo creo que los informes del Juan de Mariana están siempre muy bien, pero este es absolutamente oportuno porque viene otra subida del SMI, porque se nos ha ido del Banco de España el anterior gobernador Hernández de Cos, que ya advirtió de esto y que la que le cayó la del pulpo. Ahora Escrivá obviamente no jamás va a criticar una nueva subida del SMI. Pero perdona, Sí. a la propia ministra encargó un informe y lo bueno. metió en el cajón porque, porque, claro, porque, no le gustó. porque le decía lo que hay. Le cantaron las verdades del barquero y no le gustó. Pero otro de los datos con los que me quedo, otro de los titulares que emanan del informe del Instituto Juan de Mariana, es que, claro, cuanto más crece el salario mínimo, menos lo hacen las prestaciones del resto de trabajadores por el incremento de la recaudación previsto por la Seguridad Social. Tú lo has dicho, pero con otras palabras, Manuel. Y al final lo que tenemos es que, claro, impacta sobre todo el aumento del SMI en los sectores con más carga de asalariados, que eso tiene bastante lógica, pero claro, en las zonas con niveles de renta más bajos del país. O sea que no hay por dónde cogerlo. Básicamente es que el disparate y la demagogia de subo el SMI, que es lo que tú decías, ¿no? ¿Y por qué no 5.000? ¿Y por qué no 10.000? ¿Y por qué? Es la demagogia, el titular fácil, la medalla fácil, el no saber nada de economía. Ni idea. Y al final, claro, esto es muy complicado revertirlo, ¿no? Bueno, pero que se mire. Los derechos laborales consolidados ya sabemos que Sí. es difícil revertirlo y está haciendo un daño tremendo a la economía, Pero está Susana, erosionando. que no hay que la saber de productividad y el economía empleo. para coger tus propios datos y que alguien te diga, oye, que cuántas empleadas de hogar Han se han desaparecido. ido a casa. Han desaparecido. O sea, han dejado de trabajar. Oye, que el empleo juvenil, ¿qué me estás contando? Claro. El paro juvenil será por algo, porque si son la generación más preparada de nunca y en la historia, de la lenie, pues ¿cómo es que no encuentran trabajo? O sea, y que luego se queden puestos de trabajo en fin, con un poco más de valor añadido que no es la construcción o que no es la hostelería y se quedan vacantes? O sea, a ver, piensa un poco, hija. Y en el campo, ¿qué es lo que ocurre? Que al final pues se traen a extranjeros, entre otras cosas porque a lo mejor la gente joven no quiere ir al campo. Pero esto también está dañando al empleo en el campo. O sea, que te estás cargando
El empleo del joven, de la empleada de hogar, de los más y vulnerables, de la gente del campo. Que de es los lo más mismo, vulnerables. Exacto. Y luego le das el ingreso mínimo vital para compensar Paguitas. que no te... Y aplaudes y dices, qué bien, cuántos beneficiarios hay del ingreso Vamos. mínimo vital, y dices, pero esto no es una desgracia, no va al país tan bien. En fin, que encima son hasta contradictorios en el relato, que es lo único en lo que están, porque en gobernar ni se les pero espera. encima, ¿no? si te quedas con el informe de FEDEA, que también ha salido esta semana, Sí. dice, no, es que encima no es que sean muchos, es que lo necesitaría mucha más gente. O Sí, sea, sí, nos estamos empobreciendo a ¿por marchas qué? forzadas. Porque es que el 11% de los trabajadores está en riesgo de pobreza. Sí, que es otro informe. otro dato relevante Bueno, también, que un porcentaje... tenemos en España el mayor porcentaje de inquilinos con dificultades Sí, graves a la hora de pagar exacto. el alquiler de toda Sí, España. sí. Nos estamos empobreciendo a marchas forzadas. Y por cierto, para terminar con el tema del salario mínimo, importante el dato de que en más de 30 provincias de España el salario mínimo ya representa más del 75% del sueldo medio. No el 60%, que era el objetivo, no, 42, supuestamente. pero el 60% en En 42. Sí, pero es que sí. en más de 30 Creo que el provincias, el objetivo era- 75. Claro. Esto significa que vamos a llegar a un punto, claro, no es lo mismo un salario mínimo en Madrid, que no afecta Claro, tanto porque los en sueldos son más Soria. altos, que en Soria o que en Badajoz. Y Es que esto- no es lo mismo. claro. Es decir, que está condenando a los más vulnerables, a los territorios más pobres de España, a irse al mercado negro. Y esto lo sabemos en la misma semana, hablando de estudios, ¿no?, que mencionabais FEDEA, pues también ha salido el informe de Caritas Foesa, que tela, que dice que Sí, el de la pobreza. cada vez Vamos- hay menos clase media. Sí. Vamos a comentarlo, Sí, vale, vamos pues me a- callo, sí, porque tenemos es luego demoledor, salen de ahí unos titulares Sí. que nos dejan a todos muy Lo he preocupados. dejado un poco para luego, para el siguiente tema. Antes vamos con Víctor, con Mupiti. ¿Eres autónomo? Pues esto te interesa. En Mupiti llevan 77 años protegiendo a las personas y a los autónomos. Con su seguro de ahorro para autónomos puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y ahora te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de la rentabilidad garantizada. Y si eres socio del Club de Libertad Digital, tu bonificación es aún mayor. Llama al 900 820 720 o visita mupiti.com. No, es que quería unir la pobreza al asunto del paro y al asunto del estatuto del becario, que es cargarse a los becarios, lo cual está muy bien también. O sea, es todo es así. Muy constructivo. Entonces, mira, paro y empleo de octubre, yo creo que ya, o sea, de verdad, desde se aprobó la reforma laboral de Yolanda Díaz, no se pueden comentar los datos del paro porque son falsos. Y los datos de empleo, 3/4 de lo mismo. Solo se puede decir que ya por fin el propio Ministerio de Trabajo ha reconocido más de casi 750.000 fijos discontinuos. Es decir, parados, pero que no están en las listas del paro. Así que, ¿qué quieren que les diga? O sea, que nos pongamos aquí a decir que si es que en marzo del año pasado, en octubre del no sé qué año, que no, hombre, que no. Cuando hagan ustedes los datos decentes, en condiciones que se puedan homologar a los de nuestros socios, que aun sin homologar seguimos siendo el país que más paro tiene de toda la Unión Europea, entonces hablamos del paro, si quieren. Y del estatuto del becario también, porque como ni va a salir, solamente lo traigo a colación para que vean las ideas que tienen. O sea, esto es como decíamos de la ley Bolaños. Bueno, parece que Junts ya anteriormente había dicho que no la iba a votar, pero el problema no es si sale o no sale, o sea, el problema es lo que sale de esas cabezas. O sea, lo que sale de esas cabezas. O sea, si eso se aprobara, a lo que está dispuesto este gobierno, que es a cargarse a los becarios, a cargarse la justicia, a cargarse todo lo que se le ponga por delante. O sea, pero en fin, vamos entonces a hablar que esto no les interesa, no hablan y lo ocultan, que ese es el informe de los pobres en España, de que el 11% de los trabajadores está en riesgo de pobreza y además es el tercer peor registro de la Unión Europea, que es el tercer, o sea, que estamos los terceros por la cola, que se suponía que éramos la cuarta potencia, tal, los que más crecemos de Europa, que no es verdad tampoco, ya lo demostramos la semana pasada, pero bueno, es igual. Aquí da todo igual, la verdad no importa, aquí lo que importa son los titulares y la propaganda. Así que ahí os lo dejo, porque es que, de verdad, más de 1 de cada 10 trabajadores vive con ingresos tan bajos
que está en riesgo de pobreza, que eso lo dice Eurostat, que nada, no somos nosotros ni nada, es o Cáritas o Eurostat, en fin, organismos que digo yo que cuando les interesa, bien que los nombran. Y anda que no nombraban a Cáritas cuando el gobierno anterior de Rajoy, todos los días, que si 8 millones de pobres, que si los pobres, que si la gente se tira por los balcones. Bueno, pues ya ha desaparecido. La pobreza en España ha desaparecido de los titulares. Bueno, lo comentaba Susana antes. No solo aumenta, sino que el gobierno aplaude. Sí, o sea, es que muy llamativo. se vanagloria de que cada vez hay más gente cobrando el ingreso mínimo vital. Que porque eso daría para otro programa. A lo mejor se alegran porque tardó tanto tiempo aquella maquinaria en ponerse en marcha, porque acuérdate de la gresca, de las broncas tremendas que tuvieron Pablo Iglesias cuando era vicepresidente con Escrivá. Tú acuérdate. Con la renta básica y todas esas la que cosas. liaron y costó tanto, y luego, claro, no llegaba quien tenía que llegar, y ahora más o menos que eso empieza a tirar, pues están contentísimos. No, es la perdona. única explicación que se le puede hallar a semejante disparate. No tira porque lo que te voy a decir, porque ahora le están reclamando a mucha gente bueno, esa es otra, que se han devuelva equivocado. dinero porque se han equivocado. Dice, oye, Bueno, y a mí, pero vamos a ver, Carmen, o sea, si esto me lo fijaste tú, ¿cómo que ahora yo tengo que responder por tu equivocación? Familias vulnerables que de pronto les exigen que les devuelvan 30.000 y 35.000. Bueno, es una locura. ¿Y qué me dices de los autónomos con las ayudas del COVID? Por favor, Vamos. que estamos 60 y pico mil pringados en esta historia, ¿eh? Vamos a ver, me diste las ayudas porque cumplía los requisitos. Ahora, 5 años después del COVID, me vas a pedir una cantidad importante, en mi caso, desde luego, y conozco más casos a mi alrededor que no contábamos con esto y que me va a destrozar el ejercicio 2025 y vamos con la lengua con la lengua fuera. Es que esto es un disparate. Es que son especialistas en eso, en darte dinero, la paguita, como dices, Manuel, para luego quitártelo encima, porque calculan mal. No me des ayudas si luego me las vas a quitar, por favor, y si me las vas a quitar además a traición y en el peor momento. Es que estamos muchos en esto, Hombre, ¿eh? y si lo vas a hacer, hazlo bien, hija, No que sabe, que tienes a toda la administración para ti, o sea, Pero que si no funciona ni el No, SEPE, no que está funciona colapsado. nada, no funciona. No, eso Bueno, sí, ya no intentas funciona. conseguir Si es que una cita en lo la han Seguridad destrozado Social, todo, queréis decir. No hay Lo ningún han servicio destrozado. público que funcione, no funciona el SEPE, no funciona la Seguridad Social, las citas previas, sanidad, educación. Bueno, y luego la situación de las familias españolas. Es que no es un único indicador. Si me dices, bueno, el informe de Cáritas, porque metodológicamente yo soy muy crítico con el informe de Cáritas, porque la exclusión social, es decir, ahí hay mucho que cortar. Pero es que no es un único informe ni un único dato. Está Eurostat, que es la Oficina Estadística de Bruselas. Está el Instituto Nacional de Estadística, con un indicador que para mí es el más relevante, que es el de carencia material severa, Sí. que refleja pues una situación de verdadera necesidad, porque entre otras cosas señala pues a todas aquellas familias que no se pueden permitir el tener una calefacción o aire acondicionado en casa, el no poder irse más de una semana de vacaciones al año, una semana, o directamente no poder comer carne o pescado por semana. Es decir, situaciones de verdadera necesidad. Bueno, pues están máximos. Ha aumentado bajo el gobierno de Sánchez y hay que recordar que este gobierno llegó al poder anunciando un escudo social, el famoso escudo social de paguitas, de ayudas a los más necesitados. Pues bien, cada vez hay más gente necesitada y incluso ya no es una cuestión de desempleo. Y esta es la segunda parte. Es que, como bien comentas, Carmen, en este último informe se refleja que gente que está trabajando y que, sin embargo, a pesar de que cobra un sueldo, no le llega para lo más básico. Y esa es la realidad. No, claro, es que no. pero es que pensemos por un momento, si el sueldo más común en España son 14.000 euros, 14.000 euros se lo dices a un británico, a un danés, a un holandés, eso no lo gana y ni, dices, vamos, pero si esa es la paguita que le doy a mi hijo. Eso no me da la ni para paguita. empezar a hablar, claro. Y es que además Sobre eso, todo teniendo en cuenta que el 70% ya en muchos casos se te lleva el alquiler. O evidentemente. sea, por eso la gente no puede alquilar o alquila habitaciones, que oye, las habitaciones están a 400 o 500. Y cada vez más caras, ¿eh? Una Y se están habitación. vendiendo habitaciones en Proindiviso, se están vendiendo habitaciones porque se ha convertido lógicamente en un negocio pues lucrativo para muchas personas, ¿no? Esa es la clave, yo creo, del informe o todos los caminos conducen a Roma, como tú decías, son varios los informes que confluyen en lo mismo. Yo mirándome el informe de Cáritas Foessa, claro, es que al final el 45% dicen de quienes viven de alquiler están en riesgo de pobreza, 45% es prácticamente la mitad, y esos son 11 millones de trabajadores que tienen trabajo, pero
es o inestable o precario. Entonces, precisamente porque hemos conocido los datos del paro del último mes, que tú no quieres comentar por motivos obvios, porque ya porque es son una tomadura de pelo. pelo. Claro, ya, pero escúchame, Carmen, pero es que esos datos vienen a confirmar que sí, que se genera, vamos a creernos que se genera todo el empleo que dice Yolanda Díaz, que nos chupamos el dedo y que, vale, nos lo creemos todo, pero claro, es un empleo de una calidad bajísima, pero bajísima. Y eso no lo están midiendo las estadísticas, pero sí te lo están diciendo todos los estudios cruzados y todos los economistas, ¿no? Y desde luego que cada vez tengamos menos clase media y más familias que pasan directamente a ser clase baja, con 4,3 millones de españoles en exclusión severa, con distintos indicadores, como dice Manuel, que yo no voy a entrar en eso, que todo tiene muchas aristas desde el punto de vista numérico, ¿no? Pero que al final estemos hablando de 1 de cada 3 de ellos son niños. En fin, esto es de verdad de pelo de punta, y hay que ver la reacción, ¿verdad?, que ha tenido el gobierno, y hay que ver, esto se oculta porque no interesa ver esta realidad. Esto no lo vas a ver en medios afines. Claro, porque la propaganda monclovita nos vende, pero yo creo que al final eso se vuelve en contra, porque es que la gente que lo está pasando mal en casa y escucha... No te puedes reír de ella. Claro, hombre. escucha al presidente del gobierno y escucha a todos los ministros, todos con las mismas palabras y todo tan coordinado, ¿verdad?, como dijo Francesc Vallès en el Supremo, ¿no?, que su obligación es coordinar exactamente los mensajes. Bueno, pues al final esto cabrea mucho, esto indigna al personal, porque cuando tú tienes una circunstancia en casa penosa y te dicen que el país va de maravilla, pues te dan ganas de acordarte de la madre de alguien, claro. Fíjate hasta qué punto niegan la realidad, que este verano, no sé si os acordáis, yo he visto alguna noticia, más de una, en medios de comunicación próximos al régimen, decir que esto de quedarse en verano es una moda. En la capital, que es algo muy cool. Es una moda, se llama Stay Location. Es muy cool, Yo hombre. vi varios vídeos de estos idiotas influencers, estos idiotas que les pagan seguro. Bueno, hombre, estos no monetizan porque tengan mucho tráfico, sino porque les reciben paga, pasta, hombre, claro, les paga quien les ha de pagar, porque si no es imposible que alguien diga tantas tonterías, y tiene un nombre y todo en inglés, porque todo lo que tiene un nombre en inglés, el anglicismo es cool, ¿no? Es cool. Entonces es Stay Location, que es el cachondeo de me quedo en casa porque mola. No me voy, no porque no tenga dinero, sino porque no quiero. No quiero. Me quedo en Madrid en agosto porque me da la gana. Me encanta el calor y me encanta. Es o Stay Location o si está todo lleno. Está claro. Pero si está todo el mundo en la calle, qué? pero si la gente está en las terrazas llenas, los restaurantes llenos. Y yo siempre digo, hombre, es que lo que faltaba era que la gente no se pudiera sentar en una terraza a tomarte una caña o tirarte por el balcón. Carmen, pregúntale. O sea, es que no te queda otra. Yo cuando dicen eso, pregúntale. Yo es que mi marido tuvo un restaurante y claro, hay que preguntarle al dueño del restaurante el ticket medio, ¿no? Entonces, claro, una cosa es caña, que tú te sientes antes, pues sí, estaba lleno, pero la gente se sentaba y tomaba primero un aperitivito, cenaba, postre, copichuela. Ahora café. te pegas 2-3 horas con una caña. Claro, entonces está todo lleno, pero ¿cuál es el ticket medio del establecimiento? Claro, porque pues eso, o me tomo la caña y si no puedo ya ni tomarme una caña, me tiro por el balcón. Hay un indicador clave. Yo tengo la gran suerte de contar con buenos amigos en muchos sectores, multitud de actividades. Una de ellas se dedica a la distribución de marisco. Ya sabéis que yo, parte de mi familia es gallega, yo soy medio gallego también, de marisco para restaurantes y bodas. Y desde hace un año me viene diciendo, siempre que lo veo, me dice, la cosa está fatal. Horrible. Claro. Porque lo primero que la gente sigue celebrando corta es en este tipo de cosas, en el tema de restaurantes, buen pescado, buen marisco. La villita rusa y lo del marisco, ni siquiera ya en las bodas. Para las bodas de plata, para las de plata sí vienen mejor dadas dentro de 25 años. Bueno, os voy a contar, Víctor, con el Banco Santander os voy a contar lo siguiente. Una pregunta primero. ¿Han visto alguna vez un partido de fútbol, pero americano, y no en la televisión, en directo? Pues atención, porque por primera vez llega la National Football League, ¿no? ¿Cómo es? ¿La liga? League. National Football League a Madrid de la mano del Santander. Yo es que como el Atlético casi nunca está en la Liga, nunca me aprendo cómo se dice. No hace falta, bueno, no te hace falta. Y va a ser en el Santiago Bernabéu el próximo 16 de noviembre,
con un espectacular duelo. Los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Esto sitúa a nuestra capital entre las sedes internacionales de la Liga, junto a Londres, Múnich o Frankfurt. ¿Y cómo es posible este hito? Dirán ustedes, pues ni más ni menos que por la alianza entre la NFL y el Banco Santander, que refuerza su apuesta por acercar este deporte al público en España, ofreciendo experiencias exclusivas y convirtiéndose en el banco oficial de la Liga en nuestro país. Y les cuento además un detalle simpático. Los Miami Dolphins han elegido Madrid como su ciudad de referencia en Europa, con el lema Pintar Madrid de agua, haciendo referencia a sus colores. Y todo gracias a Banco Santander. Y otra buenísima noticia, porque a estas alturas del año en muchas casas se repite la misma escena. Niños y niñas eligiendo sus regalos favoritos. ¿En dónde? Pues en el catálogo de juguetes de Hipercor y el Corte Inglés. Me lo pido, me lo pido, me lo pido. ¿Quién no ha hecho eso? Y es que vamos acercándonos a la Navidad y los peques pues no paran lógicamente de pensar en los juguetes. Por suerte para los que los van a regalar en Hipercor y el Corte Inglés, o sea, los Reyes Magos y Papá Noel, pues están en el Corte Inglés todos los juguetes y además tienen ahora un 25% de regalo para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. Pero solo, ojo, hasta el 23 de noviembre. Además, Papá Noel y los Reyes Magos van a encontrar sin problema todos los juguetes, incluso los más buscados. Esos que los niños y las niñas piden con más frecuencia y que por suerte pues sí los puedes encontrar en Hipercor y en el Corte Inglés. Ahí está pues la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kiddy Secrets, el Tamagotchi, el temible dinosaurio y el robot Titán. Bueno, total, lo último. Y lo mejor de todo, que ahora estos juguetes y todos los demás, como les digo, tienen un 25% de regalo en Hipercor y el Corte Inglés. Y con servicios como la reserva de juguetes, el envío a domicilio, la recogida en tienda y muchos más. Además, los juguetes se pueden comprar como resulte más cómodo en tienda, web y app. Bueno, Bruselas, que no me lo quiero dejar, porque mira, yo esta semana es que he tenido que escribir de eso, porque no me podía creer que en la misma semana la Unión Europea diera, por un lado, no pasa nada, no os preocupéis, voy a ser laxo con lo que me presentéis en los planes presupuestarios, cosa que a Sánchez le habrá venido de lujo, aunque en realidad le da igual porque ya lleva gastados, creo que por el entorno de los 60.000 o más millones con el plan ese presupuestario que tiene, duplicado, ¿no? Gracias a que no han derogado las normas del COVID. Y claro, entonces no hay quien lo controle y en cada Consejo de Ministros se gastan varios miles de millones. Bueno, pues resulta que la Unión Europea, pues como que, no sé, ¿qué pensará? Pues, pobre gente, tiene mucho trabajo, no sé, no. El caso es que no me llegan y voy a ser laxo con la presentación de esos planes. Ya lo hemos visto cómo se han comportado con los fondos europeos, que yo siempre recuerdo que es que desde el principio el papel que nos dieron era, bueno, vamos a estar encima, no solo nosotros, sino que cada país va a estar encima de todos los demás. Con un comisario, ¿cómo se llama nuestro comisario? ¿Pero qué me estás contando? Había una directora de fondos que dimitieron, dimitieron un montón. Dimitieron un montón porque habían pasado 2 o 3 años y todavía seguían haciéndolo a papel y lápiz. Con el Excel. Como nos confesó un consejero gallego, por cierto, aquí en estos micrófonos. Bueno, total, que no sé cómo lo veis, o sea, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo que no importa que no me presentes los planes presupuestarios? O sea, que sois todos, el sanchismo se ha convertido también al sanchismo en la Comisión Europea, ¿o qué? La Comisión Europea únicamente levanta la voz cuando hay problemas de verdad. Como ahora mismo no hay problemas a nivel presupuestario, no hay una gran crisis económica, están muy metidos en temas relacionados con el Pacto Verde, el euro digital, ahora que lo han... Bueno, el crecimiento de la Unión Europea tampoco es para tirar cohetes. Es patético. O sea, y el de Alemania ni te cuento ya. Pero como no hay una gran crisis... ¿Y cómo está Francia? Bueno, Francia, eso, cuidado. Pero como no hay una gran crisis económica, ni una gran crisis de deuda, ni nada por el estilo, y tenemos a Ursula von der Leyen, que yo creo que para mí es de lo peor que ha pasado por... Sí, lo malo es que ha repetido. Por la Comisión, ahí está.
Pues oye, no, nada, no pasa nada, no esperemos nada de Bruselas. Ya ni siquiera en momentos de dificultad. Es cierto que amagaban con que se van a poner duros, pero siempre son muy laxos, son muy flexibles y más en temas presupuestarios. Entonces, no podemos esperar nada de Bruselas, ninguna esperanza al respecto de que ponga un poquito de orden y de que le exija a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer. Pero claro, para mí lo trágico ya no es la posición de Bruselas, sino que tenemos un gobierno que tiene los presupuestos prorrogados, que tiene la obligación constitucional de presentarlos, al menos presentarlos, luego los puedes aprobar o no. Dicen, y ya ni siquiera los presenta. Siguen diciendo que los van a presentar, Pero no. que están sudando la camiseta, que están... negociando, pero si no hablan con nadie. Pero no, y además que Junts ya ha dicho que se rompe. No, ya no hay presentación, ya ni siquiera van a presentar nada. Pero no lo iban a presentar nunca. Que ellos decían que sí, hombre, que lo han seguido diciendo hasta esta semana. Pero van alargando. Nunca me lo he creído, tan ingenua no soy, pero me refiero a que van alargando los plazos. Ahora ya es a finales de noviembre. Dijo antes de que acabe el año, dijo Sánchez. Hubo un tiempo en este país, hace no tantos años, en el que si un gobierno prorrogaba los presupuestos o no tenía capacidad para aprobarlos porque le faltaban votos suficientes, dimitía. Hombre, convocaba elecciones. Fíjate. Mira, bueno, lo que ha hecho Guardiola, pero lo que ha hecho Guardiola hace poco, Pero en el presente, a nivel autonómico, en Extremadura, sí, pues la señora Guardiola ha dicho, oye, no tengo presupuestos, pues nos vamos a elecciones el 21 de diciembre. Se llama coherencia, no pasa lógica, nada. Normalidad. Y ya ni siquiera cumple con el envío de los planes, que es lo terrible. Nada. Lo de Europa me gusta mucho, como lo ha contado y como lo ha dicho Cristina Herrero, la presidenta ya por poco tiempo, entendemos, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de la AIREF, ¿no? Que dice que, claro, con la regulación actual solo se permite demorarse en la presentación del plan presupuestario a Bruselas, a la Comisión Europea, cuando el país está en un proceso electoral o se está formando gobierno, y no es el caso. ¿A qué viene esto? Pues por eso te digo, por eso yo el mensaje que traigo se lanza, aquí a Bruselas a decir, claro, pero si son tus propias normas. Claro, Carmen, pero ¿qué mecanismo técnico? Porque eso tendrán que darle una forma. Pues la callada que no. Pero tendrán que darle, vamos a ver, más allá de las declaraciones de la señora von der Leyen, von der Bruggen, como dice un amigo mío, más allá de las declaraciones, pero esto hay que sustentarlo en algún tipo. ¿O no? No, hombre, habrá que darle. Pero ¿no? Vamos a ver, el año pasado dijeron algo. Así vamos de a ver, arbitrario. si España, si llevan 2 años, si España no lo ha presentado tampoco el año pasado, ¿le han dicho algo? ¿Le han mandado una nota? ¿Le han mandado una carta? ¿Le han mandado un aviso? No. Una sanción. ¿Para qué se lo vas a mandar? Considerando, ¿no? Se llama considerando pues en una propuesta legislativa. Si no me lo mandaste, porque es un considerango y a volar. Si no me lo mandaste el año pasado, pues ¿por qué no lo vas a mandar este? O sea, así de claro. Y, por ejemplo, tampoco les preocupa la deuda de la Seguridad Social, que va a ser ya 136.000 millones después del último préstamo de 10.000 que ha tenido que darle a la Seguridad Social, claro, para pagar la paga extra y demás. Aquí tenemos un problemón, y no solo por la deuda, sino por el déficit real del sistema. Esa es la deuda, 140.000 millones. Sí, que los ingresos no dan para pagar, claro, porque no da para pagar. Pero es que el déficit real del sistema es mucho mayor. Porque si solo tenemos en cuenta el sistema contributivo, las pensiones contributivas que dan derecho a pues a una pensión, que es el núcleo del sistema. Dentro del sistema están las pensiones asistenciales, cuando no cumples las condiciones para acceder a una pensión contributiva, y la parte contributiva. Pues bien, la parte contributiva hace ya más de 15 años que está en desequilibrio. Eso significa que la recaudación de cotizaciones sociales no es suficiente para cubrir... 70% da, solo. Para pagar todas las pensiones contributivas. Y eso significa que el Estado tiene que, además de endeudarse, que ese es el dato, aparte de endeudarse, tiene que derivar recursos fiscales, no solo cotizaciones, que eso ya va directamente a las pensiones, sino recaudación de impuestos, IRPF, IVA, sociedades, para pagar las pensiones. Y cada vez es mayor el número o el volumen de recursos que tiene que desviar para el pago a pensiones. El Estado está desviando cerca de 50.000 millones de euros cada año. 50.000 millones. Claro, si es que en octubre ya no va más. O sea, claro, en octubre es como en la ruleta. Se acabó. Ya no hay dinero, así que de aquí a diciembre me tienes que pasar dinero para 3 meses más la paga extraordinaria. La paga extra, que es un... Bueno, en diciembre nos vamos a poner cerca de un pago
de golpe entre pensiones y... Se paga con noviembre, me parece. O sea, ahora a finales sí, de noviembre finales de se noviembre, paga. pero Porque es con la inflación del mes. No, Pero pero que estamos- también se paga. Ah, bueno, directamente, vale, que se desembolsa, que se abona. se desembolsa y estamos hablando de cerca de 30.000 millones de golpe. Por lo tanto, ese es el problema de fondo y nadie lo quiere abordar. Es decir, cuando decimos que el sistema público no da, que la gente sea consciente de que eso significa, primero, que nos endeudamos y segundo, que lo que se dedica a pensiones se deja de dedicar a sanidad, a educación, a infraestructuras, a inversión Y pública. lo repaga, o sea, se paga de los impuestos, se paga la pensión, cosa que antes no era. O sea, estás pagando doble, por Doble. cotización y por tus impuestos. O sea, es terrible. Y nadie, y con esto acabo, no hay ningún partido político que se atreva No, a bueno. cuestionar o hablar Sí, que nada. le ponga el ningún- cascabel al gato porque, nada. claro, son 10 Y ahora subirá millones el y pico de 2,8, votos. ahora subirá el 2,8, el 2,7, Sí, la porque inflación, viendo que la claro. inflación se ha puesto en el 3,1, vamos a ver en noviembre, Eso igual es un se te dineral, pone ¿eh? en el 2,7, 2,8, que para individualmente cada pensionista se frota las manos, pero que hay que ver también de vez en cuando el conjunto, o alguien lo debería de ver, y no nosotros, los pensionistas, sino los que manejan el cotarro, que llegue un momento en el que digan, oye, que es que ni votos ni nada, que esto no hay quien lo sostenga. Luego el pensionista también paga pensiones, ¿eh? Que hay pensionistas que te dicen, oye, que me sale lo comido... Uy, pensiones, he dicho, perdón, impuestos, quiero decir, que me sale lo comido por lo servido, cuidado con eso Con la también, subida, ¿eh? claro. Que hay Porque en pensionistas cuanto que te pasas de dicen, tramo y la inflación eso y no sé es, qué, adiós. Virgencita, que me quede como estoy porque me pegan un palo de IRPF que me dejan seco, ¿eh? Que eso también hay que tenerlo en cuenta, que la señora Montero, la caja de Hacienda siempre gana, ¿verdad? Lo que tú decías del endeudamiento, Manuel, claro, es que nunca se tiene en cuenta este gobierno, claro, como lo de hablar de la deuda es una cosa de liberales y de gente perversa, rara y no sé qué Sí, más. pues 40.000 Nunca se millones habla nos de cuentan esto. los intereses. El servicio, a eso voy, el servicio de la deuda, ojo. 40.000 ojo. millones. Claro, es que los tipos de interés no están en cero, ¿eh? Claro, eso hay que recordarlo, ¿no? Por un pequeño detalle, como no hablas nunca de esto, ¿verdad? Pues hay que recordar lo que es el servicio de la deuda, los clásicos somos así. Y luego, esto de los préstamos para pagar la extra y demás, esto de verdad que no siempre ocurrió. O sea, esto es algo que empieza a pasar porque la deuda se mantiene estable y tengo por aquí los datos por debajo de los 20.000 millones de euros hasta el año 2017. Y es ahí... Qué estaba casualidad. Rajoy en el gobierno cuando la Seguridad Social recibe el primer préstamo para pagar la extra de verano. Era la de verano, no la de Navidad como ahora, al encontrarse sin fondos suficientes la hucha de las pensiones. Y a partir de ahí, anchas Castilla. Desmadre total. Y entonces, claro, al final el elástico lo vas estirando hasta que un día ya pues deja de ser goma, deja de ser elástico y nos salta a todos en Pero la cara, ¿no? si es que lo peor es que no nos toméis por tontos. O sea, todo el mundo sabía que había una gente que, mira, que éramos boomer y nos íbamos a jubilar. O sea, es que era de cajón de madera de pino. Y se sabe desde hace mucho tiempo, Hombre, ¿eh? claro, y luego, si no han nacido niños y ya no van a nacer, obviamente... Pues la pirámide está invertida, o sea, no nos contéis, es que esto lo sabe un niño, o sea, si antes todo estaba pensado para que hubiera muchos niños y la gente se moría muy pronto, después de jubilarse duraba poco, pues es que ahora es al revés, no entra nadie por abajo y por arriba duramos y más que deberíamos de durar. Y más que vamos a durar, según van pasando los años, se va aumentando la esperanza de vida, obvio. Pero es que esto ya lo sabíais, es que esto lo sabe cualquier persona que maneja números, o sea, ¿qué hacen en las aseguradoras? Pues si es eso, un informe actuarial del castañazo que se va a pegar el sistema en cuanto empiecen a jubilarse los boomers. Y empiezan ahora. Sí. Hace muy poco, hace un par de años. Nada, un par de años. Empezaron pero quedan 10 o 12 o 15. Exacto, quedan 15 años por delante de toda la jubilación de la generación del baby boom, Claro. años 60, que se van a jubilar los próximos años. ¿Y eso qué significa? Que el número de pensionistas que entran en el sistema crece cada año más. Y por lo tanto el gasto va a crecer más y sin embargo no hay cotizantes suficientes para mantener el modelo. Y con mejores pensiones, Manuel, porque para bien o para exacto. mal, pues teníamos un trabajo, Sí, lo que sí. toda la vida se ha llamado un trabajo fijo de 8 horas, nos cotizaban a la Seguridad Social, por supuesto por la máxima, no éramos autónomos, éramos currelas de fijo, y ahora ¿qué pasa? Pues que las pensiones, pues... Son altas. Son altas, porque Pero cotizábamos mucho. Y encima, lo primero que hizo Sánchez, aunque es cierto que aquí yo
también culpo en parte también al Partido Popular. También lo sabía. El PP lo sabía, no hizo nada. Luego aprobó una reforma que hizo un poco. Estaba bien enfocada, pero luego no la aplicó en su totalidad. Bueno, hay que decir también que Zapatero hizo un poco. También. Calendario que hizo de subir la edad, de bajar. Claro, eso la gente que sepa que era que las pensiones iban a ser peores, claro, obviamente. Pero eso fue no por casualidad en medio de la crisis, año 2010. Le obligaron. Le obligaron a ello. Le obligaron, pero ahora digo en la etapa propio, ¿eh? No, pero en la etapa de Zapatero, quiero decir que se hizo ese plan. Ese gobierno, porque te obligan o no, se hizo ese plan. Luego, Báñez también hizo algo. No se han atrevido nunca, no se han atrevido nunca. Pero sí aprobó cosas interesantes. Pero luego llegó Sánchez y derogó todo lo bueno que había hecho la reforma del Partido Popular, lo bueno y al mismo tiempo poco que hizo, lo derogó por completo. Y entre otras cosas volvió a indexar las pensiones al IPC. Y claro, cuando la inflación no hay inflación, bueno, pues no pasa nada. Pero en un contexto de inflación donde nos movemos entre el 2, 3, hace un par de años el 8%, sí. Es que eso supone un incremento de gasto brutal. Un año subieron colosal. El 8,5%. No sé si fue el 23 o el 8,5%. Sí, hace 2 años. Sí, hace nada. Hace la última subida. Y es acumulativo. Es decir, cuando dice, bueno, el 8%. No. El 8%, pues que al año siguiente, sobre ese 8 le aplicas otro 2. Claro. Entonces, al final, ¿y cuál es la tragedia del asunto? Que esta misma semana el Partido Popular se acaba de descolgar con una iniciativa que dice que quieren garantizar el mantenimiento de las pensiones, el poder adquisitivo y ligarlo a la inflación. No hay ningún partido que se atreva a decirle la verdad a los pensionistas y eso no será hoy ni será mañana, pero va a tener consecuencias. Y hoy que estamos nostálgicos y estamos pensando, había una vez, estamos contando el cuento de había una vez en el Paleolítico Superior, había un pacto de Toledo, ¿os acordáis? ¡Buah! Había un pacto de Toledo eso ya no hace existe. 7 años, cuando Magdalena Valerio, ¿os acordáis que es justo cuando hubo un debate muy intenso y muy interesante? Yo estaba en ese momento en Televisión Española y lo cubrí y estuve muy pendiente de aquello. La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo era Celia Villalobos. Y claro, y se discutía exactamente esto, ¿no? Hay que subir, hay que revalorizar las pensiones conforme al IPC también en tiempos de vacas flacas. Bueno, pues ¿en qué quedó aquello? Y al final, bueno, pues lo que se hizo fue darle la patada al balón y hasta dónde llegamos. Bueno, porque eso Rajoy lo hizo, encima, eso Báñez lo hizo. Claro. Y la que les cayeron. Y se les sigue reprochando a día de hoy. Hubo hasta inflación negativa en algunos de esos, no sé si un año o 2, la inflación fue negativa. Que eso salvó un poco, por decirlo de alguna manera, tampoco nos salvó mucho, pero bueno, por lo menos se propusieron... Era el máximo de revalorización 0,25. Sí, eso era el máximo. Era el máximo de revalorización que se decidió. 1 o 2, 1 seguro, 2, ahora mismo no lo puedo asegurar, pero 1 o 2 años 2011 negativos o 2013, de inflación negativa. O sea que, bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Porque hablamos de los trabajadores, hablamos mucho de los autónomos, pero también hay que hablar de las empresas, porque el 22% de las empresas españolas alega haber sufrido algún tipo de impago significativo durante este año. Es un estudio de la gestión del riesgo de crédito en España, publicado por Crédito y Acción e Iberinform. Para recoger sus datos ha consultado a cerca de 800 empresas de todos los tamaños y sectores. Además, un 14% de las compañías ha experimentado un cambio en los perfiles de morosos, que ahora proceden principalmente de sectores muy afectados por la inflación o que dependen de las exportaciones e importaciones, que representan ya más o menos el 8 y el 6%. Y, ojo, al menos un 77% de las empresas ha detectado deterioro en el nivel de solvencia o liquidez de sus clientes. ¿Cuál es el factor principal de esto? Los costes laborales, que es lo que está afectando a la solvencia de los clientes. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y hablábamos de la inflación, pero es que la inflación es el peor enemigo del ahorrador. ¿Sabe usted que si no ha movido su dinero en los últimos 20 años ha perdido el 50% de su valor? Libertad Digital organiza un curso de estrategias de inversión y gestión de patrimonio para aprender a invertir en las mejores empresas, los mejores fondos de inversión, oro, inmobiliario, en fin, todo lo que necesita saber para ver crecer su dinero. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 915239722. 915239722. Bueno, antes comentábamos el anuncio de Junts, que pues a muchos nos deja fríos porque estos son unos numereros, ¿no? Y montan mucho circo y mucha historia, vamos a ver luego lo que hacen. Pero hay ya encima de la mesa alguna ley que se iban a aprobar. Por ejemplo, la de movilidad sostenible, que si no fuera por el nombre, pues no le haríamos ni, o sea, es para no hacerle ni caso. Pero casualmente el PP en el Senado le ha metido una enmienda que ahora ese proyecto vuelve al Congreso, en el que, o sea, ha quedado aprobada una enmienda a esa ley que dice que no se va a llevar a cabo o exige la ampliación de la vida útil, o sea, la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares. Empezando es decir, por Almaraz, que se rompa que se acabe con esto del apagón. Bueno, pues esa ley, obviamente, ya te digo yo, que Junts la va a aprobar, porque Junts quiere que las catalanas no se cierren. Aunque luego el gobierno le prometa, como ya se supone que no se fía de Sánchez, pues si ahora lo tiene en la mano, digo yo que la aprobará, porque si no va a quedar muy mal. Ojalá, eso sí que es urgente porque el cierre se mantiene. Almaraz, como bien comenta Susana, sí, es la primera. Bueno, es la primera, sería la siguiente. Y de mantenerse esa senda de cierre gradual y paulatino, si ya tenemos un problema con el tema de los apagones, sin energía nuclear, la inestabilidad del sistema sería brutal y el coste, sobre todo, para poder garantizar una mínima estabilidad y que no haya grandes apagones, sería muy superior al actual, con lo cual la factura de la luz aumentaría mucho más de lo que ya pagamos ahora, que pagamos una de las facturas más caras de Europa. A ver... Es que ya empieza a estar otra vez en el entorno de los 100 euros el megavatio. El tema de la energía nuclear es fundamental para el mantenimiento del sistema. Y en lugar de 7... plantas, ojalá tuviéramos 20 o 30 como tienen en Francia. Alemania ya está dando marcha atrás al cierre nuclear que decretó en su día Angela Merkel. Japón, que todo esto parte de Japón, acordaos, con el tsunami. Claro que no tenía nada que ver, no fue un accidente nuclear. Fue un accidente natural, fue un tsunami. Y a partir de ahí hubo un punto de inflexión y denostaron absolutamente el tema de la energía nuclear. Y ahora Japón no solo va a reactivar las centrales que ha cerrado, sino que piensa construir más. En China están ya con energía nuclear de tercera generación. Claro, pues resulta que el uranio, como locos. Esto puede suponer un cambio muy sustancial. El uranio es relativamente escaso. Existe uranio, pero es relativamente escaso. Pero hay otro material del que se puede extraer con mucha más facilidad, con mucha más abundancia, el combustible necesario para alimentar estas nuevas centrales nucleares. De tal forma que se reduciría de forma muy sustancial los costes de producción de energía. China ya está ahí, el mundo rico ya está ahí, Estados Unidos ya ni te cuento. Finlandia, que en la vida, vamos, lo había planteado. Alemania, y nosotros estamos todavía pensando si cerramos o no cerramos. Bueno, pues para abundar en ese, Susana, para abundar en ese mensaje, que por cierto, el coste del apagón ya lo están notando ustedes en la factura de la luz. No se vaya a creer que esto lo iba a pagar Rita la Cantaora. Esto lo íbamos a acabar pagando nosotros. Y ya ha habido 2 apagones provinciales, uno en Cuenca y el otro no me acuerdo dónde, y lo que te rondaré Morena, porque ya nos habían avisado de que estas cosas están pasando, lo de la tensión en la red eléctrica, aparte de falta de red eléctrica, que eso es otro tema que ya hemos tratado en varias ocasiones. Ojo con esto. La Agencia Internacional de la Energía no es nuestro amigo Alfredo, no es nuestro MAFO, no son las eléctricas, no.
la Agencia Internacional de la Energía proclama el inicio de una edad dorada para la nuclear. ¿Y España qué está haciendo? Lo contrario. O sea, Claro. ¿en serio? Es el mundo al revés. A ver, yo creo que al final no les queda otra. Yo me alegro un montón del movimiento este de ficha del PP, ¿eh? O sea, porque les ha pillado con el pie cambiado esto de meter una enmienda para alargar la vida de las nucleares en la Ley de Movilidad Sostenible. Hay que reconocer que, claro, Agesen se ha quedado loca. Porque además es que Agesen tenía la esperanza, la ministra de Transición Ecológica, la sucesora de Rivera, que tiene más carga ideológica que la propia Rivera. A la chita callando, pero sí. Eso es educada y Sí, habla bajito, pero y parece que no ha roto nunca un plato, pero es ideológica a rabiar. Y entonces ella estaba convencida de que las dueñas de Almaraz, que es lo que tenemos más urgente sobre la mesa, el primer reactor ha de cerrar en el 2027, el segundo en 2028 y 2027 es que hay que dejar ya de empezar el periodo de cierre dura 2 años, y esto era de noviembre del 25, que estamos ya en noviembre, 1 de noviembre a 1 de noviembre del Hay año que derogar 27. la orden ministerial. Claro, eso es. Y entonces ella pensaba, pues porque las compañías también, las dueñas de Almaraz, que son Endesa, Iberdrola, Naturgy, Endesa, Naturgy Iberdrola. y en menor medida EDP, la portuguesa, y entonces pensaba que como la carga fiscal se ha incrementado en los últimos 5 años un 70% la carga fiscal a las nucleares, eso asfixia a las nucleares, el negocio no sale, pues las cuentas no salen, y estaba convencida de que no iban a pedir prórroga. Y claro, han pedido prórroga por 3 años, además, cuando lo normal en toda Europa y cuando se pide prórroga y en Estados 10 Unidos años. es por 10 mínimo. Y entonces está muy descolocada. La señora Agesen está muy descolocada y yo creo que al final no les queda otra. Es que la taxonomía europea, además, es que ha incluido la nuclear como energía limpia. ¿Verde? Y de esto hace 3 días, como quien dice, ¿no? Entonces, entre el apagón, que ya dijo Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, que el riesgo de un segundo apagón es muy cierto, ¿no? Y luego le echó la bronca cuando lo dice la CNMC, que es la que tiene que tomar medidas para evitar ese apagón. Cuando lo dice no, yo no he dicho eso, yo no he dicho que vaya a haber un segundo apagón, porque claro, deja al gobierno con el culo al aire, ¿no? Y en fin, y 500 y pico mil euros gana la señora Corredor, ¿no? Claro, es que Sí. como para aguarle la fiesta a Sánchez en estos momentos con la posibilidad de que se produzca un apagón como el de finales de abril, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues no les queda otra. Yo creo que esto está hecho y me gusta, desde luego, perdóname que sea un poquito malvada, lo descolocadísima que anda la ministra Agesen, Bueno, porque no esperaba este vuelco de los acontecimientos, este giro de guión, no lo vio venir. Y los de Junts, que después de salir a Junts. decir no voy a aprobar nada, a ver qué haces ahora con esto. ¿Qué vas a votar en contra de la No. ampliación de la vida útil de las centrales No, nucleares? Junts Que está a tienes favor. 3 Ascó, Iván de reactores. Dios, Sí, claro. claro, pero pues será bueno. Pero esta vez no habían ni siquiera matizado tanto Habían lo que hablado- afecte a Cataluña. Eso sí. Acordaos la singularidad nuclear catalana, que Sí. esto es un chiste total, ¿no? Pero yo creo que ahí Junts va a apoyar la prolongación porque remedio. les interesa. Y luego hay otro factor que también ha sido imprevisto, que son las elecciones en Extremadura. Eso Porque es que el tema de... Se ha Almaraz pillado el está en PSOE, Cáceres. vamos. Es que el tema de Almaraz... Almaraz está en Cáceres y la ecotasa, el movimiento que ha hecho Guardiola Hombre, con la ecotasa, bajándola. en el momento justo que decían, bueno, ¿y por qué no lo hace ya? Porque ha anunciado cuando tocaba. Bien. Es que bien no hecho, es bien una hecho. cuestión... El tema de Almaraz no es una cuestión de blanco o negro, ni de azules ni de rojos. No es una cuestión de partidos. no. Todo el pueblo y Toda la comarca. toda la La comarca de comarca Aranjuelo. Y todo Cáceres. están totalmente a favor de que se mantenga la central. Ayuntamientos porque genera- socialistas, Hombre, populares pero y de vamos lo a que ver, sea. si ser un pueblo nuclear, tener una central al lado, es una bicoca. O sea, la gente, pero yo he podido hacer algún reportaje en su día, ya hace algún tiempo y demás, y es una auténtica maravilla, entre otras cosas. Bueno, no pagas la factura de la luz. El No, ayuntamiento tiene todas las Pero hay instalaciones colegios, de primera, mira, todo de estuve- primera. Centro de salud, todo, todo el mundo tiene parques, empleo, Sí, empleo. polideportivos. A ver, yo Polideportivos, estuve el otro día- les sale el dinero por las orejas. Claro. Carmen sabe, Manuel, que tengo bastante relación con la plataforma Sí al Futuro, Sí al Almaraz, que efectivamente hay alcaldes Bueno. y la sociedad civil de Lo he todos los firmado, colores, change.org. de todos los colores políticos, son estupendos y además, oye, han aglutinado un movimiento que es maravilloso. Cuando la sociedad civil se pone en pie, la verdad Y las es que mujeres, emociona ¿te porque acuerdas que pasa pocas comentamos? veces Las las mujeres mujeres por de Almaraz. Almaraz. Allí está Virginia Izcorbe como portavoz. Bueno, en fin, son una gente fantástica que se lo
está currando una barbaridad, que han ido a Bruselas, que le han escrito una carta a Yolanda Díaz diciendo, oye, de mujer a mujer, que es lo que le decía la portavoz de Mujeres por Almaraz. Bueno, en fin, lo están haciendo muy bien. Y lo que tú comentabas, yo estuve hace muy poco, hace 15 días, en Belvís de Monroy, que es de donde es Fernando Sánchez, el presidente de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro, que es técnico de la cosa radiológica en la central. Y el pueblo Belvís de Monroy es una cosa muy chiquitita. Vaya pueblo cuidado, vaya pueblo. Claro, es que el rechazo que suscitó Almaraz en los años 80, ahora es que no pueden imaginarse, porque además el empleo que crea una central nuclear es cualificado. Son ingenieros en un porcentaje elevadísimo de los casos. Pero y luego alrededor hay restaurantes, bares, todo tipo de negocios, todo tipo de negocios, de talleres, porque la gente tiene coches, claro, o sea, es que está la industria auxiliar y luego está efectivamente la dinamización de la economía. Es inimaginable, bueno, es que se quedarían un montón de pueblos vacíos directamente. Claro, la gente se iría a otro sitio, que no pintarían ahí nada. No, desaparece por completo. Por eso es tan importante que se mantenga, que se prolongue la vida útil de las centrales, que se prorrogue las autorizaciones pertinentes. Y lo de los 3 años que comentaba Susana tampoco es casualidad, porque las centrales ahora mismo, debido a esa subida fiscal, no es rentable. ¿Pero por qué 3 años? Porque esperan cambiar las condiciones de gobierno. Bueno, pero ¿está bien tirado o no está bien tirado? Y cambiar las condiciones. Bueno, ha sido un placer, Susana Burgos, Manuel Llamas. Igualmente. Gracias, Víctor San Román, a los mandos técnicos, Naya Pertusan, la producción, también a vosotros, compañeros de Libertad Digital Televisión, y por encima de todo, a todos ustedes por seguirnos un sábado más. Ya saben que el podcast lo tienen enseguida, nos pueden ver a las 3, en cuanto acabemos, lo pueden ver en Libertad Digital Televisión y, por supuesto, en todas las plataformas de podcast que hay en YouTube y en todas partes. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.